Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo verdades de reino, verdad verdadera, verdad absoluta. Verdades que se me han sido iluminadas por el Espíritu, de lo que está plasmado en las Escrituras, está en revelación, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Verdades que me sostienen, verdades que nos sostienen. En esta oportunidad quiero solo presentar una pequeña reflexión en relación al llegar a ser gentes confiables para Dios. Es un requisito sine qua non. Preste usted atención a esto que le voy a decir. Es un requisito sine qua non. El que nosotros, como escogidos de Dios, para un propósito, para que Dios desarrolle en nosotros su propósito eterno. Es un requisito sine qua non. Es decir, no puede ser alterable, no lo podemos pasar por alto. El que vivamos una vida en fe. El texto sagrado, el libro de los Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que el que busque a Dios en fe, dice que recibirá todo lo prometido. Y que Dios galardona a los que le buscan en fe. Eso está implícito en el texto sagrado. El vivir una vida en dudas, en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones, en incertidumbres, eso aleja la posibilidad de que Dios pueda cumplir en nosotros su propósito eterno. Jesús le dijo a Marta, Marta, si crees, verás mi gloria. De la única manera que nosotros podamos ver la presencia de Dios, que lo he dicho muchas veces, presencia es una respuesta de Dios ante una necesidad, sea un mundo que se pierde, o una demanda, ser creyente, hijo de Dios, porque el hijo de Dios no vive de necesidad, vive de demandas, todo lo tiene. Nosotros como hijos de Dios, con herencia, con nuestro legado, no necesitamos nada. Por eso que no vivimos de necesidad, vivimos de demanda. Entonces, la presencia es una respuesta de Dios ante una necesidad o una demanda a través de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Eso es presencia. El hombre que más manifestó la presencia de Dios en este mundo se llama Jesús. No hubo lugar donde llegara que no resolviera los problemas. Ciegos veían, sordos oían, mudos hablaban, muertos resucitaban, los endemoniados eran libres, leprosos eran limpiados, alimentó, le dio de comer a los hambrientos. Y para ustedes contar, ¿qué no hizo Jesús? Donde Jesús llegaba, Él resolvía los problemas. Él no era un problema, Él resolvía los problemas. Había una presencia. Y esa presencia indiscutiblemente es producto de una fe que Él depositó en una palabra que su Padre le dio. Porque cuando yo deposito la fe en una palabra que Dios me dio en relación al propósito eterno que Él quiere desarrollar en mí, basado en las promesas, bendiciones y legados de lo que dice la Biblia que yo soy, que yo tengo y que yo puedo en Cristo Jesús, deposito mi fe en esa palabra. Pues esa fe, esa palabra, esa fe depositada en la palabra se convierte en el rema, que es la espada del Espíritu, que es donde el Espíritu Santo interviene, toma la palabra, porque el espadachín es Él. La espada es del Espíritu.
yo le entrego al Espíritu Santo la fe, esa palabra en fe se convierte en rema, que es una espada, y Él ejecuta en el mundo físico lo que llega al mundo espiritual, es un hecho. Y se producen los milagros, sanidades, ciegos ven, sordos oyen, mudos hablan, muertos resucitan. Se producen los milagros financieros. Y para usted de contar. Pero para alcanzar todo eso necesitamos vivir una vida en fe. Es un llamado. El primer llamado que Dios nos hace a nosotros después del llamado a la salvación es el llamado a la santidad. Y el segundo llamado es el llamado a la fe. ¿No? Son dos grandes llamados que si yo no lo entiendo de entender y atiendo de atender, de vivir una vida en santidad y en fe, es imposible que nosotros podamos ver la manifestación del poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Siempre viviremos una vida mediocre, mendigando, quejándonos, enfermos, harapientos, comiendo de las migajas que caen de las mesas, como los mendigos, siendo hijos de Dios. Viviremos desprovistos posesionalmente de las bendiciones de Dios que ya son un hecho en nosotros posicionalmente hablando. Vulgarmente seremos hijos huérfanos de un Padre vivo. Viviremos como los huérfanos teniendo un Padre vivo que todo lo puede. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos en los temores, en las dudas, en la ansiedad, en las preocupaciones. De modo que Jesús por el Espíritu y el Padre por el Espíritu y el Espíritu Santo me lo hizo entender en el estudio de las Escrituras que necesitamos vivir una vida en fe. Necesitamos entrar en el reposo de Dios. Ayer le decía yo a una persona que me llamó turbada. Yo le decía, mira, Dios le dio un día de reposo a la nación de Israel. A nosotros nos insta que entremos todos los días en su reposo. Entrar en el descansar de Dios, en el cuidado de Dios, en la paternidad de Dios, en el amor de Dios. Entender que Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa y lo que sea con el fin de venir a nuestro cuidado por causa del amor que Él siente por nosotros. Por eso dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero eso no es algo automático. Cuando el texto dice que el perfecto amor echa fuera el temor, lo que quiere decir es que cuando una persona sabe lo que Dios es capaz de hacer por causa del amor que siente por Él, pues no se sumerge en los temores. No tiene derecho a vivir en temores, porque a nada le teme, a nada. No hay deudas que Dios no pueda pagar, no hay enfermedad que Dios no pueda sanar, no hay situación y vida que Dios no pueda solventar. Para Dios nada es imposible y hay un denominador común y para el que cree todo es posible. ¿Ves? Para Dios nada es imposible y para el que cree todo es posible. Hay un denominador común allí. De modo que debemos vivir una vida confiado en Dios, persuadido, que la palabra persuadir allí del griego, cuando le dijo Herodes a Pablo, casi me persuade de ser cristiano, Pablo también te utiliza la palabra estando plenamente persuadido. La palabra persuadir del griego significa estando convencido en el espíritu. No es una convicción intelectual, es una convicción en el espíritu. Cuando estamos totalmente persuadidos y entendidos de que todo lo que está escrito en el texto sagrado es una verdad y que Dios la va a respaldar. Que se seca la hierba, que se marchita la flor, pero que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Que el cielo y la tierra dejarán de ser, escatológicamente Jesús hablando en su mensaje en Mateo 24, pero mis palabras no dejarán de ser, se tienen que cumplir. O sea que la palabra de Dios es más firme que las fuerzas cósmicas del universo. De paso, la palabra de Dios sostiene el universo. De modo que aprendí que el Señor me dijo, necesito que camines en fe para las grandes cosas que vienen. Eso lo aprendí. Esto hasta allí está bien. Dicho Señor, por eso escribí un libro de la fe. Por eso me profundicé a estudiar todo lo que tenga que ver con fe, por lo menos lo que logré entender de lo que está en el texto sagrado.
Oiga bien, oiga lo que viene. Pero puedo ser el hombre con un nivel de fe desarrollado tan grande, que no hay nada en el mundo que me produzca temores, angustias, ansiedades y preocupaciones. Soy la masa o la maceta de la fe. Acéptese el vulgo. O sea, búsqueme un hombre que vive en fe, un José Briceño, un Juan de los Palotes, un A, un B. Pero si tú no eres una persona confiable para Dios, con todo y que tengas toda la fe del mundo, Dios nunca podrá hacer en ti las grandes cosas que Él quiere hacer. Jamás. Que tú tengas fe en Dios, amén. Pero ¿tiene Dios fe en ti? ¿Eres tú una persona confiable para Dios? ¿Podrá Dios entregarte los recursos del reino sin medidas? ¿Podrá Dios entregarte las finanzas? Que Dios no tiene problemas con dinero. Mío es el oro y mío es la plata. Se lo doy a quien yo quiera. ¿Podrá Dios entregarte las finanzas sin que te vas a desviar de la fe? Y vas a perder y vas a malgastar los bienes del reino en el pecado. ¿Podrá Dios entregarte toda su gloria? No su fama, su gloria. Porque la fama que el mundo da es como una gran prostituta que se vende a cualquier postor. Si alguien se levanta haciendo lo mejor que tú, la fama coge para allá. Para tú sostener la fama que el mundo da, tienes que codiar, mentir, sobornar y entrar hasta el sicariato. Pero la gloria que Dios te da y que Dios nos da no nos las quita nadie. Los hombres y las mujeres de Dios no pasan a la historia, hacen historia y se mantienen en la historia. Entonces, ¿serás tú una persona confiable para Dios entregarte su gloria? ¿Serás tú una persona confiable para Dios sin medidas entregarte todos los recursos del reino? Conseguí un pasaje que me hizo mover mi espíritu. Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9. La versión amplificada dice así: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, buscando hombres que tengan motivos correctos en su corazón para depositar en ellos todo su poder. Dios lo anda buscando. ¿Serás tú una persona confiable para Dios? Porque el que tú tengas toda la fe del mundo, eso está bien. Eso es un requisito sine qua non, ya lo dije. Pero ¿confiará Dios en ti? Aquí es donde está el problema. ¿No serás tú una persona que puedes vender todo lo que Dios te da por un plato de lentejas? ¿Cómo tan fácilmente haces planes y proyectos para pecar? Pecas con premeditación y alevosía. Porque el que tú caigas en pecado fortuita, ocasionalmente, pero el que tú hagas planes y proyectos para pecar, pecas con premeditación y con alevosía. El que tú te mantengas continuo en el pecado que estás haciendo, el que te pares en la mañana pensando en el pecado y te acuestes pensando en el pecado y toda la vida la desarrollas en pecado. Él vives una vida de apariencia dentro de la congregación, pero solo Dios, el diablo y tú sabes en el terreno en el que tú estás sumergido en el pecado. Porque hay tres seres en este mundo que tú no puedes engañar, ni a Dios, ni al diablo, ni a tu propia conciencia. Dios lo sabe, como el diablo sabe, como tú sabes que estás mal y que tienes que cambiar. ¿Eres confiable para Dios?
No, no es fácil. El Señor en un trato que tuvo conmigo en lo personal, porque esto que te estoy presentando es producto de un trato que tuvo conmigo, por ende, en lo personal, por el Espíritu. Me dijo, necesito que suicides el alma. ¿De qué me habla? Necesito que suicides el alma. Haced morir lo terrenal en vosotros. Tú tienes que suicidar el alma. No me pidas que te quite lo que tú tienes que dejar. Tú lo tienes que hacer. Tú tienes que abandonar el terreno. Ese terreno en el cual vienes caminando. Ese terreno en el cual tú vienes transitando. Tienes que dejarlo. Pablo entendió el valor de lo que es suicidar el alma. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo hace su vida en mí. Por eso Pablo escribe a Timoteo, hace morir lo terrenal en vosotros. Escribe en sus cartas, hace morir lo terrenal en vosotros. Toda fornicación que tiene que ver con inmoralidad sexual, toda inmoralidad sexual debe salir del corazón nuestro. Dios no lo va a sacar, tú lo tienes que dejar. Dios no te va a quitar la amante que tienes, tú la tienes que dejar. Dios no te va a quitar, ni te va a privar, ni te va a calambrar tus dedos para que no chatees más con ese tipo de mujer que tú sabes que estás haciendo y que lo tienes que dejar. Dios no te va a sacar de ti los resentimientos, las raíces de amargura, el odio, la falta de perdón, la envidia. Esas raíces de amargura que están en ti, Dios no las va a sacar. Tú las tienes que dejar. Tú tienes que meterte una cátedra de lo que es el amor de Dios. Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, te habla de la naturaleza del amor, te habla de lo que el amor es, de lo que el amor no es, de lo que el amor hace, de lo que el amor no hace y de lo que el amor no deja de ser por naturaleza. Pablo estudia, una cátedra, estudia lo que es la naturaleza del amor. Y ese es el mejor antídoto que hay, caminar, conocer lo que es el amor de Dios y desarrollarlo en ti. Ese es el mejor antídoto que hay para erradicar, extirpar, desramificar, sacar de tu alma los resentimientos, las raíces de amargura, el odio, la falta de perdón, la envidia, el celo, sale de ti. Tienes que luchar con el pecado del litigio, de la lengua, de la censura, de la difamación, de la calumnia, de la mentira. Tienes que luchar en contra de eso. Es un flagelo que esté en ti y tienes que luchar en contra de eso. Porque mientras estás sumergido en esos pecados que acabo de nombrar, señores, tú no eres confiable para Dios. No eres confiable. Tienes que aprender a bendecir. Nunca puedes con una boca bendecir a Dios y maldecir a los hombres, dice el texto. Santiago dice que una persona que tome la posición de calumniar, de mentir, de difamar, de injuriar, dice que tiene que ser influenciado por el diablo. Gente que son templo y morada del Espíritu y en vez de ser inspirados por el Espíritu Santo a caminar en el carácter del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, son gente que están siendo influenciadas por el diablo. Siendo templo del Espíritu, quien tiene dominio sobre ellos es el diablo. Las cosas como que cambiaron. A quien nosotros tenemos que tener atado es al diablo y lo tenemos suelto. Y a quien tenemos que tener suelto es al Espíritu y lo tenemos atado, contristado y apagado. Por la vida en la que nosotros estamos desarrollando. Estamos viviendo como de apariencia, pero Dios conoce la situación. El hecho de que nosotros, hablando de las finanzas, vuelvo otra vez a las finanzas, vivamos una vida de escasez o de solvencia, porque el hombre pasa por 5 etapas financieras: pobreza, escasez, solvencia, abundancia y sobreabundancia. El hecho de que hagamos una vida de escasez o de solvencia, que Dios nos ha llevado a la abundancia, a la sobreabundancia, oído, es porque no somos confiables para Dios entregarnos los recursos y las finanzas
del reino. Dios sabe que el día que te entregue el dinero, la abundancia financiera, te vas a perder y no te da nada, te mantiene penando. El problema lo tienes tú, no Dios. Me acuerdo en una ocasión llegué a la casa de hermana Petra, por decir algo, y le dije, hermana Petra, el hermano Juan de los Palotes. Ay, me dice ella, el hermano Juan de los Palotes, ay maestro, ese hombre, wow, recibió una herencia, una millonada, maestro, pero una millonada que le dieron de una herencia, de pronto le reventó. Y le dije yo, gloria a Dios, que Dios bendijo al hermano Juan de los Palotes. Me dice la hermana Petra, no maestro, gloria a Dios, no. ¿Qué pasó? Desde que le dieron ese dinero cambió. Dejó a su esposita, dejó a sus hijos, se fue con otra mujer, cambió. Y yo me la quedé mirando y le dije, hermana Petra, él no cambió, él era así. Él era así. Él lo que no tenía dinero para demostrar lo que era. No cambió. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando el dinero que Dios te da te cambia, te desvía de la fe, cuando el dinero, debo decir, cuando el dinero que tú recibes te cambia y te desvía de la fe, ese dinero no vino de Dios. Porque Dios se va a asegurar que cuando te entregue dinero, tú no cambies, porque ya tienes un carácter formado en la verdad del reino en relación al dinero. Para ti el dinero no vale tanto como el propósito de Dios, como Dios mismo en tu vida. ¿Estarás tú preparado para ser ascendido y promovido por Dios en su reino? El ascenso tiene que ver con niveles de autoridad. La promoción tiene que ver con la expansión. Es hasta dónde Dios te quiere llevar, los lugares en los cuales Dios te quiere colocar. Pero no hay expansión si no hay un ascenso. Pero no hay expansión y ascenso. No hay un promover y una expansión si no hay la formación de un carácter conforme a los principios del reino. En una ocasión le dije a un Grandes Ligas, en su tiempo él me llamó muy preocupado por el temperamento, que no tiene que ver con carácter, que son dos cosas diferentes. Con el temperamento colérico que él tenía, no tenía dominio sobre eso. Y era muy agresivo, violento. Y me llamó y me dijo, maestro, ¿se enteró de lo que está pasando con mi vida? Y yo, sí, porque yo le hacía un seguimiento. Y me dijo, deme una palabra, y le di esta palabra. Le dije, nunca se te olvide esta verdad y usted tampoco se le olvide. Tus dones y tus talentos te llevarán hasta donde tu carácter te sostenga. Te lo vuelvo a repetir, tus dones y tus talentos te llevarán hasta donde tu carácter te sostenga. Me dijo, maestro, es que mi temperamento es colérico. Tu temperamento puede ser colérico, que es algo hereditario, pero tu carácter que se forma de acuerdo a los principios del reino, cuando tú ajustas el temperamento colérico al carácter del espíritu, no hay lugar para un temperamento colérico. Aprendes a vivir en paz. Eres pacificador, en gozo, dominio propio. En Karatén tienes dominio propio. De modo que termino con esta reflexión. Dios necesita confiar en ti. Necesitamos una vida de intimidad, de entrega. Necesitamos suicidar el alma. Digo necesitamos porque yo estoy en el negocio. Necesitamos suicidar el alma. Necesitamos una entrega. Que no haya un lugar en nuestra vida que ocupe el lugar que le pertenece a Dios. Necesitamos un quebrantamiento, la destrucción de nuestro ego, nuestros planes, proyectos.
Necesitamos vivir una vida quebrantada ante la presencia de Dios, sumergido en el Espíritu. Necesitamos eso. Que no haya nada en el mundo que ocupe el lugar que le pertenece a Dios. Ni hijos, ni vida, ni dinero, ni bienes, nada. Solo Dios. Que entendamos que vivimos para tres cosas. Uno, para Dios. Dos, para su reino. Y tres, para nuestro hogar. Dios, nuestro hogar y su reino. Más nada. Que nada ocupe el lugar que le pertenece a Dios. Es tiempo de entregarnos y de buscar al Señor. El mundo te va a presentar ofertas. Las tinieblas te van a presentar ofertas para que te alejes del propósito. Pero el mundo y sus deseos pasan, dice el texto, el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Y nunca se te olvide esta verdad que él recibió un día de Jesús. El Señor Jesús me dijo por el Espíritu, todas las ofertas que Satanás te presenta solo están midiendo el nivel de gloria a la que mi Padre te quiere llevar. Repito, todas las ofertas que Satanás te presenta solo están midiendo el nivel de gloria a la que mi Padre te quiere llevar. Me dijo José, cuando Satanás me presentó los reinos de este mundo y toda la gloria de ellos, yo pensé y dije, si este animal me está ofreciendo todos los reinos del mundo y toda su gloria, ¿cómo será lo que mi Padre tiene para mí? Yo deseché eso, aprendí a someterme, no solamente en ese momento de la tentación, mis 33 años que estuve en la tierra, viví apegado a los principios del reino, cumplí los 613 mandamientos de la ley. Ellos se cumplieron en mí, caminé en obediencia a mi Padre. Resultado, que tengo el más alto nivel de promoción y de ascenso. Estoy sentado a la diestra del Padre. Llegué a lo más bajo por causa del pecado que el Padre puso sobre mí, al infierno, pero ahora estoy sentado a la diestra de mi Padre. Yo soy el que vivo y el que estuve muerto y el que vivo ahora por los siglos de los siglos. Tengo las llaves del Hades y de la muerte, llaves, autoridad. Tengo las llaves de David, las llaves del reino eterno. Cuando Satanás te ofrezca algo, el mundo y las circunstancias solo están midiendo el nivel de gloria a la que mi Padre te quiere llevar. Todas las manzanas que Satanás te ofrece tienen el gusano por dentro. Y nunca se te olvide esta verdad. Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo. Te deja pelando. Eso es un desgraciado. Él sabe el trabajo que estás haciendo y él sabe lo útil que tú eres para Dios en su reino. Cuando te entregas a Dios, que te consagras a Él, que mueres para el mundo, que mueres para el pecado, que tienes sentido de traslado, que entiendes que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz, que nada haces en las tinieblas, que eres embajador de Dios, que no eres un espía del diablo. Cuando tienes sentido de conveniencia, que todo me es lícito, pero que no todo me conviene. ¿Lo entiendes así? Eres un vaso útil en las manos de nuestro Dios. Dice Pablo, no presentes tu cuerpo como instrumento. La palabra instrumento es opla, que significa arma. Ahí dice Pablo, no prestes tu cuerpo como instrumento o como un arma en las manos de Satanás para que te destruya a ti. No, preséntate como un arma en las manos del Espíritu de Dios para librar las más grandes batallas que vas a confrontar en contra de las tinieblas. Y vas a salir ileso, vas a salir victorioso, lo sé. Porque la presencia del Espíritu Santo que se va a emanar de ti va a ser suficiente para todo. Viene una presencia, sí. Yo no te voy a decir te decreto, te profetizo. No. Yo no tengo autoridad para estar profetizando si la palabra no viene de Dios. No tengo autoridad para estar decretando, ya Dios decretó todo. Pero sí te digo la verdad. Si te entregas, si te confías y te apartas del pecado y que empiezas a atender ese llamado de santidad que Dios nos hace, que seamos santos porque Él es santo, ese nivel de santidad, entender que Dios no tiene nada, que Dios no quiere nada con las tinieblas, que no hay comunión entre las tinieblas y la luz, entre Cristo y Belial, entre el templo y los ídolos, no hay comunión, no existe, no hay. Jamás Dios podrá hacer en ti las grandes cosas que va a hacer mientras estés aliado a las tinieblas, mientras haya algo en tu corazón que te domina todavía, que te ata a las tinieblas. Jamás Dios va a poder hacer contigo las cosas que quiere hacer. Tienes que ser pura santidad. Eres luz, no eres parte de las tinieblas. Tú no tienes que estar aliado a las tinieblas. O eres frío, o eres caliente, tibio te vomito de mi boca, es el texto sagrado.
Y yo no te lo tengo que decir. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Grandes, maravillas. Esta mañana me levanté y le decía al Señor, y te venía conduciendo por una avenida aquí en la ciudad de Dallas, el estado de Texas, le decía al Señor, Señor, necesito de tu presencia. Cuando hablamos de la presencia, ya les dije, la manifestación del poder del Espíritu Santo. En la enseñanza, en la guianza, en la guía, en la dirección, en el sanar, en la sanidad, en la provisión financiera, en pro de mí y en pro de los que me rodean. Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo. Por eso Catherine Kuhlman decía, no ofendan al Espíritu Santo. Pablo dijo, no contristéis y apaguéis al Espíritu. La palabra contristar y apagar es, no lo dejen inoperante. Jesús lo tipificó como ríos por dos cosas. Ríos, el plural, porque son muchas las cosas que el Espíritu Santo viene a hacer en ti. Y río, porque el río tiene una característica que nunca se estanca, él siempre está fluyendo. El Espíritu Santo vino a fluir, 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 a fluir. Pido perdón a Dios, al Padre Eterno, el Creador del universo, el gran yo soy, el Elohim, el Oleán, el Orán, el Adón, el Adonai, el Shekinah, el Eterno, el sin nombre, le decían. El que hizo el universo, el cosmos, las estrellas, los mares, ríos, archipiélagos, lagos, el cosmos, el grande universo. Pido perdón. Pido perdón a Jesús. Y pido perdón al Espíritu Santo por las veces que con el pecado que he hecho, sea que sea fortuito, ocasional, o que he premeditado y hecho planes y proyectos para pecar, he ofendido a la persona del Espíritu. Pido perdón. Y le digo a mi Dios Padre, a mi Jesús y a mi Espíritu Santo, que necesito de su presencia. Sin su presencia en mí no valgo nada. Eso lo entendió David. David lo entendió. ¿Cuánto vale un cetro, un reinado, una corona, un trono? En los tiempos de David, mucho. No hay dólar, no hay dinero. Y cuando David peca, no le dice a Dios, no quites de mí tu trono, el reinado, el cetro, la corona. Porque Dios fue que lo colocó allí. No le dijo eso, le dijo, no quites de mí tu santo Espíritu. La presencia del Espíritu es suficiente para todo. Nada podemos hacer sin la presencia del Espíritu. Vamos a apartarnos, a entender que nada debe ocupar el lugar de Dios. Vamos a apartarnos de toda inmoralidad sexual. Vamos a apartarnos de toda filalguria, término que utilizó Pablo para hablar del amor al dinero, fila de filiguria de lujuria, filalguria, amor al dinero. Vamos a apartarnos de toda vanagloria de la vida, de querer ser aplaudido, reconocido, palmeado. Vamos a apartarnos de toda esa basura. Vamos a apartarnos del pecado de la lengua, del litigio, chisme, brollo, censura, calumnia, difamación. Vamos a bendecir con nuestros labios. Que no prestemos nuestros oídos como basureros del diablo para estar escuchando tanta basura. Vamos a apartarnos de todo resentimiento, raíces de amargura, falta de perdón, odio, contienda, celo. Vamos a apartarnos de toda esa basura. Y vamos a pegarnos a los principios del reino.
te garantizo que va a venir un ascenso y una promoción de Dios a tu vida en todos los niveles, porque pasas a ser confiable para Dios. Padre, te doy gracias por los que escucharon esta reflexión. Sé, estoy seguro que hay muchos que la necesitan del otro lado, Señor, de esta pantalla. Esta reflexión que estoy presentando sé que va a ser de bendiciones a muchos. Gracias por ello. Señor, por tu Espíritu Santo, lleva lejos esta reflexión y que cuando la estén escuchando haya presencia. Y gracias, Padre. Gracias. Gracias por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por el ministerio, por las grandes cosas que vienen. Gracias. En Cristo Jesús, en el eterno, en Cristo Jesús, en Él, porque Él fue el que llevó los clavos, las heridas, las coronas, las torturas, las flagelaciones. Él fue el que llevó, Él hizo todo, Él pagó el precio. Los ángeles, arcángeles, serafines y querubines se inclinen ante la presencia del Cordero, que está sentado a la diestra del gran yo soy. El Espíritu Eterno nos guíe en todo. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Les saludo, el maestro del Señor se despide. Uno, ore mucho por mí. Muchísimo. La oración del justo puede mucho, es el texto. Creo en el poder de la intercesión. Dos, compartan este mensaje. Compártanlo con todo el que pueda. Todo el que pueda. No se queden con él. Y tres, si puedes aportar una ofrenda para el ministerio, hazlo. Algo voluntario, que salga de tu corazón hacerlo, para seguir trabajando y seguir haciendo el trabajo que Dios me llama a hacer. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.